Bueno, no es fácil dar respuestas. Lo que quiero que sepan y sean conscientes que no es que el 15 de agosto del 2008 asumieron los magníficos la conducción de este país y entonces van a resolver todos los problemas. Tenemos un Estado bastante desorganizado, con recursos humanos instalados, inamovibles casi, y con gente que no necesariamente tiene los recursos y la experiencia, lo que nos hemos incorporado a este gobierno. Entonces, lógicamente, hay respuestas que no tienen toda la velocidad que se requiere y forman parte de procesos que son lentos e incluso con muchas marchas y contramarchas. El tema agua, por ejemplo, es un tema muy difícil porque es un sector anárquico. Nosotros tenemos la ARSAN, que es un ente regulador, tenemos ESAP, que es para poblaciones de más de 10.000 habitantes, tenemos el tema de SENASA, que trabaja el tema de poblaciones de menos de 10.000 habitantes, SENASA llega a parecer el 60% de la población. Tenemos el tema de las aguateras, la SAS también construye pozos de agua. Hay algunos gobiernos municipales que también están metidos en el tema del agua. Parte de buscar resolver un poco este tema fue que el Ministerio de Obras Públicas creó un ente rector, que es USAPAS, que está trabajando, tratando de ejercer el tema de la rectoría en función tanto de distribución de aguas como todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, todo el tema de los acueductos que se está planteando en el Chaco, y es donde tiene una gran participación. Diría que es un tema no fácil, si bien es cierto la cobertura es importante, pero sobre todo por lo anárquico del tema, y que bueno, se está tratando de resolver, y reitero, de manera no fácil porque hay competencias entre ellas. La SEAM, por ejemplo, trabaja en lo que tiene que ver con los recursos hídricos y los cauces, ¿verdad? No entra directamente en lo que hace la distribución, ahí entra el SAN y todo esto, pero eso no implica no ser responsable de muchos de los problemas, como lo que menciona el compañero Rubén. Yo te diría que en los informes que nosotros damos sobre agua y saneamiento, y probablemente esa es una falencia y que debemos incorporar, se plantea acceso a saneamiento en función de desagüe sanitario familiar, digamos, ¿verdad? Si las familias tienen acceso a sistemas de desagüe sanitario. Yo te diría que incluso esa tiene un problema, porque por ejemplo, creo que una de sus tomas de agua, Miñascue, me parece que está cerca de un lugar donde se instaló, no sé si un puerto granelero o lo que sea, y uno habla con el presidente de SAP y te dice, sí, es problema, y no sabemos cómo resolver, se puso ahí, ilegalmente no se le puede sacar, pero los problemas que plantea son problemas de salud pública que deben ser encarados, y yo personalmente no tengo conocimiento para decirte qué se está haciendo. Creo de que estamos con una asignatura pendiente y muy grave, y en ese sentido, más allá de todo lo que ya ha hecho la Fundación Tangamá, creo que se llama, hay que seguir insistiendo con SEAM y con todo esto, porque hay que dar respuestas, porque de pronto a lo mejor podemos buscar resolver problemas de acceso individual en nuestras familias, pero en los cauces de agua de donde recibimos gran parte de lo que consumimos, ahí hay un altísimo nivel de contaminación que no se puede resolver. Entonces yo te diría de que yo no tengo respuesta a lo que estás planteando, y ya hace llegar esa preocupación, porque me parece que es grave, es muy grave, ¿verdad? Porque vamos a hablar mucho de cuestiones ecológicas, cambio climático y qué sé yo, pero en el fondo tenemos que cuidar lo que tenemos, ¿no? Y hay que hacer algo. Pero para responderte concretamente, no tengo respuesta para lo que decís. Cuando hablamos del tema de saneamiento, estamos hablando a redes de desagüe sanitario cloacal para la familia, que también es uno de los objetivos que se plantea, ¿verdad? Tampoco tengo respuesta para Cristina en el sentido, no sé qué pasa en cuanto a si hay un proyecto en que hay ONGs que no pueden acceder por disposiciones del BID, no sé qué pasará. Yo sé que hay procesos de construcción en donde una de las maneras es justamente transferencia a organizaciones no gubernamentales, y justamente uno de los problemas internos que existe
es que hoy existe todo este sistema de construcciones cooperativas, las cooperativas como constructoras. Y una de las objeciones que hay desde el gobierno central, digamos, es quién controla las cooperativas, porque los entes que controlan a las cooperativas, y eso, tienen algún tipo de eficiencias y no ejercen todos los controles que se exigen. Y nosotros, por ejemplo, hay experiencias, pareciera ser, que incluso con transferencias de recursos para comunidades campesinas vía cooperativas, los campesinos pagaron sus cuentas, las cooperativas desaparecieron y hoy el Estado va encima de los campesinos que pagaron sus cuentas. Pero en fin, para indicarlo más, que es un tema que también requiere de análisis, de estudios, se está tratando de hacer y no sé qué pasa concretamente. Y te menciono el tema de las cooperativas porque entra dentro de este régimen de tercerización, digamos, de ONG y qué sé yo. No sé qué pasará con ese proyecto. En cuanto al informe de vivienda, son informes de Senavita y la SAS, ¿verdad? Ahora, en este mismo momento hay una situación muy compleja porque en este año se planteó el tema de la ley de Senavita. Ahora el Parlamento sacó una ley sin consulta, digamos, al Poder Ejecutivo, por la cual distrae o saca del azar los recursos de construcción de vivienda y pasa a Senavita. Y ahí entramos en un problema porque la Senavita, bueno, parece que por su nueva ley sí lo hace, pero no subsidiaba viviendas, y la SAS está subsidiando viviendas a sectores de extrema pobreza. Bueno, este tema de agua segura, el tema de la energía eléctrica, yo lo que te diría es que es perfectamente posible que ocurra eso. Lo que sí nosotros nos ofrecemos, porque nosotros estamos tratando de generar condiciones para que no ocurran estas cosas. Por ejemplo, en esa comunidad indígena de Garendaya, al norte de Concepción, se hizo un esfuerzo inmenso de SENASA, Fuerzas Armadas y ANDE para proveer de pozos de agua a esa comunidad. Y no tiene sentido, pues todo ese esfuerzo de pronto le cortas la luz, por ejemplo, y no pueden usar el agua, y sabemos perfectamente que no tienen condiciones y recursos. O sea que hay que ver cuáles son los mecanismos, y desde ya me ofrezco a investigar, no sé, datos, a ver qué es lo que pasa y por qué pasó, y cómo se podría asegurar que no vuelva a ocurrir este tipo de cosas, porque realmente no debería pasar, ¿verdad? Estela, en cuanto a gestión de riesgo y desastre, yo lo que te diría, Estela, es que está planteado como un tema, hay todo un apartado en donde lo que se busca es una mejor preparación del país, sobre todo para la prevención en términos de información de riesgo y desastre, fortalecer los mecanismos de prevención, generar condiciones en las comunidades locales para esto, con municipios y con gobernaciones, para que cada uno tenga también sus unidades, digamos, como existen en otros lugares. Ahora es algo que está en planes que se están trabajando, pero yo creo que falta muchísimo todavía para encontrar esa respuesta que exigimos y que queremos, ¿verdad? En general, el Servicio de Emergencia Nacional trata de resolver temas, pero siempre está cuando ocurrió el tema, ¿verdad? El tema de cómo se trabaja en la prevención de eso, y fue un tema que ha sido trabajado. Bueno, hay organismos, Naciones Unidas, que tienen especialidades en eso, pero sí, no pasa de ser un plan a lo mejor en algunas cuestiones. Lo que sí, en función a lo último que vos planteabas, la situación de una población en extrema pobreza obliga a un estado de emergencia en donde la focalización exige, porque de pronto hay gente que no estaba contemplada. Para darte una idea, los programas del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, trabajaban pequeños productores, no entraban en situación de gente en extrema pobreza. Entonces, por un lado decimos, bueno, ¿qué se hace con esta gente que recibe transferencias monetarias, pero cómo salen de esto y todo lo demás? Resulta que no había una compatibilización de estos procesos, de manera que agricultura también atienda a esta gente y no solamente a pequeños productores organizados. Y hoy se está trabajando para tratar de incorporar con programas de agricultura familiar, de seguridad alimentaria, etcétera, para incorporar a todos estos sectores. En un desafío inmenso, porque reitero, estamos en una estructura, un Estado que en general son nuevas formas y nuevos procesos. Y de esta manera trato de responder a la compañera. De los 11 programas emblemáticos, el único programa nuevo es el de Unidad de Salud Familiar, que no existía.
Los otros programas son programas que de hecho existían ahora, con enfoques diferentes, con trabajos diferentes. Algunos persisten todavía, pero por ejemplo, cuando trabajamos en el tema de niñez y hogares de guarda, por ejemplo, la concepción es diferente que tiene la Secretaría de la Niñez y Adolescencia a los hogares de guarda de menores que tenía, y algunos siguen existiendo en el Ministerio de Justicia y Trabajo, que son depósitos de niños. Entonces está todo ese diálogo, todo ese proceso para tratar de asumir desde esta perspectiva del enfoque de derecho lo que realmente tiene que hacerse y tiene que trabajarse. Los programas de transferencia monetaria, es cierto, habían comenzado con el otro gobierno, pero yo te garantizo que los modos de trabajo, de seguridad, de información, los censos, etc., nosotros estamos trabajando por la creación de un registro único de beneficiarios, ¿verdad?, en el Estado paraguayo, que es un desafío inmenso porque justamente lo que se pretende es, con un registro único de beneficiarios, saber y poder evitar duplicaciones y todo eso en la prestación de servicios. Yo lo que te diría es que hay una continuidad de los procesos con relación a lo que se había hecho en el gobierno anterior, pero con un enfoque absolutamente diferente, y porque tampoco hay que descalificar lo que se planteó porque son necesidades reales. El tema es cómo se trabaja, de qué manera, y esa es la fuerza que se pretende dar en este proceso y en este trabajo. No sé si respondo, pero es lo que podría decirte en relación a lo que planteaba. Y lamentablemente recién ahora le debo llegar a Rodrigo Musi, porque él conoce mucho el tema de agua y podría haber respondido a las preguntas, inquietudes que habían aquí en tema a agua, saneamiento y la infraestructura. Entonces reserven también sus dardos para Rodrigo después. Bien, fantástico. Entonces podemos ya empezar a atacarlo en el café. Entonces le invito a tomar un cafecito, que va a ser un poco más corto porque nos pasamos, pero estaba muy interesante. Pero antes que nada, por favor, un aplauso, que estuvieron muy bien ustedes. Muchas gracias. Entonces,